incendios en Chile. Hay una gran preocupación por lo que está ocurriendo, damnificados y evacuados. Y ya son 19 las víctimas fatales, Dani, en lo que informan en esta jornada de día lunes, luego de que las llamas estén encendidas desde el sábado en diferentes puntos de Chile. Estamos hablando desde la región de Biobío, el Ñuble, en cuanto también, por ejemplo, localmente en Penco y Lirquén. Son algunos de los lugares donde, bueno, estamos viendo las numerosas viviendas afectadas por las llamas, lo que provoca más de 1.500 damnificados, 50.000 evacuados desde el sábado a la fecha en, bueno, este avance de las llamas. Y la peor de las noticias es que las condiciones climáticas en cuanto a altas temperaturas de 37 grados pronosticados, un viento que, para que nosotros lo entendamos, podría ser similar al Sonda en cuanto a las características de mucha velocidad, aire caliente. Eso dificulta que los bomberos puedan hacerle frente a, por ejemplo, 23 focos que están en las diferentes localidades de Chile, entonces eso dificulta mucho las tareas. Y además se ve que tiene una gran cantidad de material, digamos, para consumir, ¿no? Porque rápidamente se extiende, de acuerdo a las imágenes que vamos recibiendo. Un Chile que ya está, lamentablemente, podríamos decir, entre comillas, acostumbrado a esto, porque en 2024 sufrió también incendios muy importantes, más que nada en la zona de Viña del Mar, donde en aquel entonces había producido la muerte de 138 personas. Esperemos que esta vez no llegue a esa cantidad de habitantes de Chile, pero si te parece podemos escuchar a Boric, el presidente de Chile, quien, bueno, en la jornada de ayer salió a dar una conferencia de prensa y sobre todo dijo que hay que respetar las autoridades que están trabajando en la zona y sobre todo que van a buscar a los responsables que podrían haber cometido este incendio. Escuchamos a Gabriel Boric. He instruido también a la directora del Servicio Médico Legal, a la PDI, a Carabineros, que se hagan todos los esfuerzos por poder tener un levantamiento de los hechos y de las eventuales víctimas lo antes posible. La primera prioridad, como saben siempre en estas emergencias, es combatir y apagar el fuego. Hago un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad de todos y todas para poder resguardar el orden público, para poder combatir los incendios. Se requiere que toda la ciudadanía colabore, que obedezcan las órdenes de las autoridades, en particular de las autoridades militares que están a cargo del orden público en la zona. Cualquiera que se vea involucrado en alteraciones del orden público, robos, saqueo o en prender fuego de manera intencional o por dolo eventual, por descuido, van a ser perseguidos y sancionados, y por eso hemos perfeccionado muchísimo la brigada de la PDI dedicada a estas investigaciones. Vamos a identificar a los responsables de estos focos de incendio. Bueno, vamos a hacer un contacto ahora con Carlos Vázquez Chillán. Él es periodista de Chile. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Daniela y Juan Manuel. Muchísimas gracias por atendernos, por tu relato en este momento difícil. ¿Por qué hace tanto hincapié el presidente en el orden público y las sanciones que van a recibir aquellos que provoquen el fuego? Sí, bueno, es un llamado bastante general lo que hace el presidente Gabriel Boric, pensando en que se pueden producir desorden público, ya sea saqueos o robos dentro de las viviendas afectadas, como también dentro de la comuna que ha sido afectada. Ya, por ejemplo, se confirmó el saqueo a un centro asistencial médico de la comuna de Penco, lo cual queda completamente, digamos, desordenado, ¿no?, por así decirlo, y incluso llamó a hacer un toque de queda el presidente Gabriel Boric para las comunas afectadas dentro de la zona de Biobío. Carlos, te consulto los números que manejan allí, porque desde Argentina entramos a diferentes portales y encontramos en que uno dicen 30.000 evacuados, otros 50, 1.500 los damnificados, la cantidad de focos de incendio. Bueno, ¿cuáles son los números actualizados a esta hora en cuanto a eso? ¿Evacuados, focos de incendio? Bueno, para contarte, Juan Manuel, el último balance fue a eso de la medianoche del día de hoy. Ya en unos momentos más debería salir uno más actualizado, pero puedo contarte que de momento hay 19 fallecidos confirmados, uno en la región del Ñuble y otros 18 en la región del Biobío, aunque sí se rumorea que hay más personas fallecidas en este minuto. Ya en el próximo reporte saldrá con más detalle. Son más de 1.500 personas damnificadas,
330 viviendas destruidas y más de 1.100 personas evacuadas dentro de las comunas de Penco, Lizquén y Tomé, que son las más afectadas, las que estamos viendo en imágenes justamente en la región del Biobío, además de otras de la región del Ñuble, que son más zonas de campo, zonas rurales donde se han visto también afectadas. En la región del Ñuble, por ejemplo, se puede ver las comunas de Bulnes, por ejemplo, las comunas de Quillón, que han sido como las más afectadas en este incendio, en esta emergencia forestal. ¿Y de qué manera se están organizando con los centros de evacuados? Bueno, se han habilitado bastantes albergues donde las personas que han sufrido daños han llegado dentro de las comunas afectadas, aún siguen vigentes y aún sigue llegando gente dentro de estos centros de albergues. También se hacen centros de acopio para recolectar material necesario, ya sea utensilios de primera necesidad como agua, comida, útiles de aseo para las personas que fueron totalmente dañadas, y también el despliegue total de voluntarios para empezar a limpiar las zonas totalmente afectadas. Lo que les puedo marcar a esta hora, Daniela y Juan Manuel, que el presidente Boric habló de hacer un seguimiento de todo lo que ha ocurrido dentro de estas últimas horas en la región del Biobío específicamente, puesto que se sospecha que haya sido con un grado de intencionalidad. Eso también lo reafirma el gobernador Sergio Yacamán, que le pidió explícitamente a la Policía de Investigaciones de Chile hacer una investigación clara dentro de la comuna de Concepción, puesto que no es de manera casual que justamente se hayan cerrado 3 entradas a la ciudad y que no le permitió el paso también a personas que venían de turismo, también a las personas que vivían cerca de estas entradas y las comunas alrededor del Gran Concepción. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Un gusto. Hasta luego, igualmente. Bueno, y vamos a hablar también con un vecino de un barrio afectado por las llamas, Germán Valdés, que si no me equivoco nos ha brindado las imágenes que veíamos recién, Juan Manuel. Las que veíamos de esas viviendas afectadas, estas que tenemos ahora. Germán, relatanos cómo vivieron el momento en el que se acercaron las llamas y los minutos en los que, bueno, consumió esa cantidad de viviendas que estamos viendo que vos nos enviaste el video. Ahora le escucho sumamente mal, ¿ya? Te preguntábamos, Germán, que nos digas cómo viviste el momento en el que se acercaron las llamas, cómo fueron transcurriendo esos minutos y cómo están. Bueno, afortunadamente como familia estamos todos bien. Si bien es cierto la pérdida fue total, pero alcanzamos a salir junto a mi esposa, a mi hijo, minutos antes que las llamas arrasaran con nuestro hogar y la de todos nuestros vecinos. Fue una noche, terrible, lo habíamos visto solamente por televisión, nunca lo habíamos vivido en forma personal. Solamente se puede describir como una noche de terror, de espanto, la noche en que la palabra incendio tomó otra perspectiva, porque no era un incendio, era un monstruo que iba devorando vivienda tras vivienda y vecino tras vecino, así que fue una noche de terror, muy dolorosa. Germán, ¿qué cantidad de casas son las que estamos viendo allí en las imágenes? Y bueno, ese incendio, ¿de dónde provenía? ¿De dónde, digamos, de una zona boscosa o ya venía tomando varias casas? Lo que pasa es que acá vivimos, si bien es cierto, somos un pueblo costero, pero estamos rodeados con bosque. Claro. Generalmente cada cierto año sufrimos incendios forestales, ¿ya? Y los incendios forestales comúnmente llegan muy cerca de las poblaciones, pero en este caso en particular fuimos atacados por varios frentes, entonces prácticamente el fuego nos rodeó, ¿ya? Primera vez todos los años que llevo acá que veo en este caso el incendio llega tan cerca de la costa. Germán, ¿se vieron totalmente desprotegidos en cuanto a esto que vos mencionás, varios focos y bomberos que, bueno, no podían hacer nada para intentar evitar que las casas se perdiesen? Bueno, si bien es cierto los equipos de bomberos
intentaba contener las llamas, pero era imposible. Nosotros mismos en un principio, en los primeros, llamémoslos 10 minutos, mojamos nuestra vivienda, todos los vecinos mojaron nuestra vivienda, pero era como tratar de apagar un incendio con un gotario. La cantidad de calor que producían las llamas, ¿cierto? No era posible. Entonces, y como esto eran prácticamente 2 o 3 kilómetros de incendio que venía avanzando la ola de fuego, era imposible de poder detener, era imposible. No. Germán, en ningún momento el fuego ni siquiera... Sí. ¿Han recibido alguna información de si el gobierno los va a asistir ante esta situación, más allá de brindarles alojamiento en este momento? Mire, no es por ser crítico de la autoridad, pero en estos casos siempre la autoridad promete en ayuda y que vamos a estar, pero la verdad no sé si llegará a completarse. Es más, ayer las autoridades decían que tenían 20 y tantas naves disponibles, ya aviones que comúnmente vemos atacar los incendios, pero de forma rara. Ayer en la tarde vimos un solo avión. Entonces, ¿dónde están esos recursos que dicen tener? Si tienen 23 aviones disponibles, 7 para atacar los incendios, ¿por qué no lo hicieron antes que esto llegara a la población? Es decir, sabemos que cuando se queman predios forestales, ellos tienen seguro. La población en general no tiene seguro en sus casas. Es decir, usted pierde su casa, pierde todos sus enseres, pierde años de esfuerzo, de trabajo, y eso no están asegurados. Entonces yo creo que en todos estos aspectos la autoridad es poco previsoria y deja que el fuego avance hasta cuando ya queda lo que hemos tenido acá, un desastre total, medio Lirquén destruido, muchas personas fallecidas, nosotros en particular aquí cerca, 2 casas más allá de mi casa, un vecino fallecido, compañero de trabajo fallecido. Entonces no es por echarle la culpa a la autoridad, pero tiene que ser más provisoria. Si los bosques están muy cerca del área poblada, hacer cortafuegos, no ahora, sino anteponerse a esta situación, porque cada 2 o 3 años está ocurriendo lo mismo, ya sea en este sector, ya sea en la ciudad vecina, pero siempre estamos siendo atacados por los incendios. Germán, ante esta falta de cortafuegos, ¿vieron las llamas en el horizonte? ¿Cuánto tiempo tuvieron hasta que llegó a su vivienda? ¿Pudieron sacar alguna de sus pertenencias? ¿O en la pérdida material de la vivienda también estuvo todo incluido dentro de la casa? ¿Pudieron sacar algo? Mire, nosotros veníamos de Concepción, que queda aquí a unos 27 kilómetros de donde estamos, y nosotros veíamos el incendio que estaba en el horizonte, ¿ya? Veíamos el incendio, veía como decir, pero nunca nos imaginamos que iba a llegar a la casa. Desde que el incendio lo vimos en el horizonte muy lejano, se demoró 40 minutos en llegar a nuestra casa. Es decir, nosotros empezamos primero poniendo atención, después mojando nuestra casa y posteriormente echando ropa en una mochila y saliendo arrancando. Es decir, no alcanzamos a sacar absolutamente nada. Y muchos de nuestros vecinos en el mismo caso. No sé, yo, vecinos cargando camionetas, cargando camiones, sacando cosas, no. Tuvimos que salir arrancando porque, le explico, 40 minutos en llegar acá, el incendio no da tiempo para eso, porque lo primero que uno hace aquí es mojar su vivienda creyendo que aplicando la humedad, ¿cierto? Vamos a evitar el incendio, y esto no se podía evitar. Llamará de 20 metros, 15, 20 metros, y un calor infernal, y un viento terrible. Le agradecemos mucho su testimonio y bueno, deseamos desde aquí que prontamente tengan alguna colaboración, alguna ayuda para volver a tener su vivienda como la tenían previo a este incendio. Muy agradecido por su nota, y bueno, como nosotros siempre decimos, las personas somos personas luchadoras, y aquí estamos ahora, como si ayer con el incendio, hoy día ya está todo el pueblo levantándose, todos trabajando, todos realizando limpieza para empezar de nuevo. Claro que sí. Gracias, Germán, hasta luego. Bueno, Dani, lo que mencionábamos en cuanto a estos focos
de incendio y una descripción por parte de las autoridades que realmente todavía lleva a pensar que podemos hablar de mayor cantidad de víctimas y sobre todo de hectáreas, porque catalogaron los focos activos y absolutamente descontrolados ante la dificultad de que los más de 3.700 bomberos que están operando en las diferentes regiones de Chile puedan hacerle frente a este incendio. Y lo decía el propio periodista que entrevistábamos, a la espera de un nuevo parte, porque desde esta madrugada es que no se actualiza la cantidad de víctimas fatales, que actualmente están en 19, lo decía el periodista que hablábamos, podría llegar a aumentar tanto eso como la cantidad de hectáreas consumidas por la